Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Trata de arrancarlo, por Dios, trata de arrancarlo. Me ha fastidiado hasta la garganta. Aquí estamos en Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorito en la Eguski Ratia. ¿Qué tal? Se ha quitado el casco Cachán. Íbamos aquí todos con gorro. Vale. Hoy vamos de gorricas, sí. Hombre. ¿Cómo ponéis, chicos? Es que Pendergast tiene frío, entonces hay que ir bien abrigados. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iñerría, eguski.eus. Para all the people around the world, os metéis en nuestra página web, os bajáis los podcasts, os lo escucháis cuando queráis y donde queráis, os hacéis eguskides, que ahí podéis seguir todo el camino para haceros eguskides. No sé qué hace este hombre. Sí, es Cachán. No, vale. No hagas mucho caso. Nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Mañana podéis escuchar la repetición a las 8 de la mañana. Podéis también en iTunes y en iVoox. Y ya se me va ya la olla. Tanta retaila, tío. Sí, nuestro canal de YouTube. Un montón de cosas tenemos ya. Eso es. Sí, hostia, estamos en las ondas. Estamos everywhere. En todos lados, como Hacienda. Como Hacienda, como Montreal. Sí, donde mires está Cachán. O sea, es la leche. Sí. Es increíble. No puedes evitarlo. Podríamos hacer una peli de miedo ahí. Sí. Protagonizada por una persona que te mira. Sí. Y es Cachán. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Soy miope, yo mucho. Si miro a alguien, tiene que estar muy cerca porque si no, no va a funcionar el tema. Bien, la verdad es que estamos un poco helados. Está bien que aquí venga a llover, no para de llover. Esto es. Pero luego queremos. Tremendo, eso es bueno para el cereal, chico. Que sí, que queremos eso es bueno verde. Para los campos, para la huerta. Queremos verde, que sí. Luego ya vendrá el sol y ya tendrás calor. Por supuesto. Pero como no haga calor aquí en julio, me va a cabrear. Pues aquí ya sabes que aquí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar de todo, la verdad. Pero estamos todavía en febrero y dentro de poco van a ser los Oscars y la semana que viene queremos hacer un programa de Oscars. La semana que viene posiblemente, sí. Con quiniela de Oscar y queremos que también participéis todos vosotros. Con quinielón de Oscar. Y vosotras. Eso es, queremos hablar de esa basura de pero premios. Bueno, hacemos ahí una quiniela ahí en plan ludopatía. Nos gusta eso, nos gusta ahí hablar un poco y decir las cosas. Meter baza y yo no he visto casi ni ninguna, pero voy a opinar de todas. Oye, pues yo me he visto Black Panther, me la vi. Sí, ¿y qué tal? Este fin de semana, pues bien. ¡Buah! Que esa cara, bien. No, sin más. O sea, no sé por qué dicen que sí es la mejor película de Marvel de la historia, que sí. Que vale, que es bien. verdad que es de Marvel. Lo dicen para que paguen la entrada. Sí, efectivamente. A ver, está bien, pero tampoco es como para... Es que todas han sido las mejores películas de Amsterdam. Mira, ese mismo día, el mismo día que me vi Black Panther, luego en casa me vi Thor Ragnarok. Pues Thor Ragnarok es buenísima. Eso parece que es un de hecho, grano, os voy a decir una cosa. Si tenéis que ver una única película de superhéroes, tenéis que ver Thor Ragnarok. De verdad, es divertidísima. Es la única que está hecha en plan de broma. Es una broma constante. ¿En serio? Es como si fuera un episodio de esos episodios que hacen así de coña en algunas series, como por ejemplo Supernatural o Expediente X y demás, que hacen de vez en cuando un episodio de coña. Pues Thor Ragnarok es la película de coña del universo Marvel. Pues vaya. De verdad, está súper divertida. Yo es que tanto superhéroe, tío, prefiero ver algo, no sé, bueno, da igual. Que no está mal, hombre, no está mal. Mis penurias. Bueno, vamos a ponernos gafapastas y vamos a hablar un poquito de series. Antes voy a hablar yo de mi nueva sección. Ay, los cumpleaños. Los cumpleaños. Pues mira, hoy es el cumpleaños... El Japo Verde for you. Lo vamos a llamar así, Japo Verde. Hoy es el cumpleaños de Rihanna, que no sé si es actriz o no, pero bueno. Sí, cantante, en Battleship. Sí, salió en Battleship, vale, es cierto. Lily Taylor, luego también es de Sidney Poitier,
cumpleaños este hombre. ¿Aún está el hombre por ahí, Yo creo que sí, yo creo que está vivo. Sí. No, vale. Luego también es de Brian James. ¿Sabéis quién es Brian James? No. Este rubio malo con la nariz así medio rota que salía en todas las películas de los 80, que hacía de malo. Sí. Que sale en Blade Runner, el replicante. Un replicante que caza. Busca foto. Pues ese también es su cumpleaños. Brian James. Y también es el cumpleaños de Cindy Crawford, una actriz, una gran actriz que en Grupo Salvaje admiramos. Bueno, modelo pasada. Y Robert Altman también. Sí, bueno, Robert Altman sí. Eso es su cumpleaños. Ya sabemos quién es Brian James. Sí, el de toda la vida. El de toda la vida. Oye, pues un secundario a mí me cae simpático. Muy bien, este tío. muy guay, eso es. Por Además, eso... se le nota que es un cachondo, porque hacía muchas películas esta serie B siempre muy de malo, locas, ¿no? Siempre de malo. Sí, hombre, con esa cara. Me está empezando a preocupar Cachán porque últimamente le cae muy bien la gente. No todo el mundo. No es normal, no es normal que le caiga tan bien la gente. Y mira, también es el cumpleaños de French Stewart, que es uno de los de la serie esta que nos gustaba tanto de alienígenas. Que los mundos rebotaban. Vale, sí. Pues el que siempre iba así con los ojos como fuma. Ese era genial, ese personaje. Pues ese también es el cumpleaños hoy. Eso es. Bueno, Brian James fue un actor estadounidense, falleció en el 7 de agosto del 99. Entonces no cumpleaños hoy, señor Lobo. Sí, cumple. Bueno. Hubiera cumplido. Bueno, pues ya está. Sí, es que he visto ya también obituarios y digo, me parece que Brian James no. Bueno, pues yo sigo con mi tarea de seguir viendo series británicas. Vale. Y se han estrenado dos series de John Simm. No sé si conocéis a John Simm, con dos M's. Este es para mí uno de los mejores actores británicos de su generación. Y este chico es el que hizo la serie de Mad Dogs y la de Life on Mars. Mad Dogs ha sido la tercera temporada con Leticia Dolera. No, pero fue muy buena serie hasta que apareció Leticia Dolera, que también lo hizo bien, pero muy buena en Life on Mars. Bueno, este es uno de los mejores actores británicos que hay. Bueno, pues ha estrenado dos series a la vez. Primero, una miniserie, y realmente miniserie, son 3 episodios, se llama Trauma, y precisamente sale con otro actor buenísimo, que es Adrian Lester. Adrian Lester es este actor negro que salía en la serie Hustle, una de las mejores series que ha habido jamás sobre timos. Era gente que se dedicaba a timar a gente que tenía pues pocos escrúpulos y no podían nunca quejarse del timo que les habían hecho. Esa era la premisa principal, que luego no se puedan quejar de lo que les ha pasado, porque les ha pasado por cabrones, por querer haber sido... Eso es. Bueno, pues estos dos actores se enfrentan interpretativamente, y además es muy interesante. Él es el padre de un chavalico que apuñalan, lo llevan a la sección de trauma de apuñalaos. Y precisamente Adrian Lester es el que le atiende. Bueno, pues este chico de 15 años lamentablemente fallece, y el padre, John Simm... Spoiler. No pasa nada, pasa en el primer minuto del primer episodio. Y el padre le culpa directamente al doctor. O sea, no le culpa a quien le apuñaló, le culpa directamente al doctor. Y entonces, todos los 3 episodios es la guerra entre este padre y el doctor. Impresionante, es buenísimo. ¿Guerra legal? Guerra un poco de... No. Extrajudicial, un poco así de bajos fondos. Ahora te meto esta caca de perro nebuzón, ahora... Efectivamente, vale. Un poquito de guerra de bajos fondos y muy, muy interesante. En otro papel totalmente diferente vemos a John Simm en otra serie que se llama Collateral. Trauma, tengo que deciros que se estrenó en 3 días seguidos. O sea, pim pam pum y hasta luego, Lucas. No sé si va a haber segunda temporada ni hace falta. Nos han presentado una historia, nos la han cerrado y es magnífico, se acabó. Bueno, pues Collateral, por otro lado, en este caso John Simm hace un papel menos cabrón y hace de un político. Y lo que en la premisa también es muy interesante. Es un servicio de estos de pizzas, de delivery pizza, y hay un chaval que le dice: oye, tú, que tienes que ir a repartir esta pizza. Y dice: no, que le toca a no sé quién. No, vas a ir tú. Total, que va él, hablo también del primer minuto de la serie, y cuando sale de dar la pizza, le descerrajan 3 tiros en la cabeza y en el pecho. Iban con casco, por cierto. Le descerrajan 3 tiros en el pecho y en la cabeza y muere. Y entonces ahí se empieza la investigación. Pero entrega la pizza, ¿no? Sí, después de un minuto. Ha dicho que era el primer minuto, o sea que este era el repartido más rápido. Después de entregar la pizza. No, es que ya sabéis que en las series el time lapse es diferente.
O sea, un tío puede coger una moto y a la siguiente escena estar entregando la pizza, no pasa nada. La gente no es tan exagerada como en Juego de Tronos, donde les obligaban a que hicieran todo el camino exacto. Oye, que tarda 3 horas y 45 minutos en llegar a no sé dónde, pues que los tarde. Ahora me explico 10 años de esclavitud, que a mí se me hizo larga. Dijo, han tenido que ser más de 10 años, ¿no? Eso eran 2 horas y pico. Y 7 años en el Tíbet, no te quiero decir. Y perdonadme que haya hablado de Juego de Tronos para deciros que el maldito gordo cabrón al que yo llamo a George R.R. Martin, que lleva 7 años para publicar su siguiente libro de la... Qué cabrón, ¿eh? Sí, es un poco cabrón. Sí, bueno, pues ya ha anunciado que este año no va a publicar el siguiente libro. De hecho, está trabajando en un spin-off. ¡Qué perro! Tócate las narices. Está trabajando en un spin-off que se va a llamar Fuego y Sangre. Porque quiere más dinerito. Y está basada en los Targaryen. Claro. Está basada en los Targaryen. O sea, ¿solo los Targaryen? Solo en los Targaryen. Uf. De hecho, va a estar la historia de los reyes estos de Westeros, de Aegon hasta Aegon III el Niño. Pero ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa eso? Si yo quiero saber si los caminantes blancos se van a comer a todo el mundo. Porque queremos ya un poco de chicha, joder. Eso es lo que nos interesa. A mí estamos muy locos. La historia de los Targaryen... Aegon llama a su puerta. No, pues os digo una cosa. Las está pasando canutas el George R.R. Martin porque hay gente muy, muy cabreada. Pues normal. Amenaza de muerte. Es que cada vez que sale a la calle lo menos que le dicen es gordo cabrón. O sea... Normal. Le dicen de todo. Bueno, una serie británica que me está gustando... Un poco rara, pero también me está gustando. ¿Me permites una pequeña anécdota acerca de Juego de Tronos? Sí, hombre. George R.R. Martin empezó a escribir este libro como un guión para una serie. La presentó por un montón de productoras y todas le cerraron las puertas, le dijeron que no. Entonces decidió transformarlo en un libro, en una novela. ¡Qué bueno! Y empezó a escribir sus novelas de canción de hielo y fuego. Y fíjate lo que son las cosas que al cabo de los años le llaman para hacer una serie basada en sus libros. ¡Qué bueno! Y nadie quiere su siguiente novela. Nadie la quiere. Si queremos. Bueno, pues esta serie que se llama Requiem narra la historia de en el 94 desaparece un bebé en una población de Gales. También hablamos de una serie británica y en la actualidad la madre de una chelista, la que toca el cello, coge, aparece en el ensayo, se va corriendo, la hija va detrás, se va a un descampado, es un subterráneo, hace así, rack, y se raja el cuello y se suicida. ¿Usted qué ve? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, empieza la investigación, tal cual, esto parece ser que empezó hace 20 y pico años en Gales, y pues empieza la historia para atrás, y me ha gustado, me ha parecido interesante. Bastante más interesante que lo que se nos viene. ¿Sabes lo que se nos viene? El reboot del Gran Héroe Americano. No. Sí. No. Hombre, sí, pero es que la noticia mejora todavía. Es que va a ser interpretado por mujeres. El Gran Héroe Americano es una mujer. Pero tendrán el perro rizado, ¿no? Al estilo de los 80. Eso mínimo. No lo sé. Cardao, tiene que tenerlo cardao allá. Si no hay cardamientos, no lo mola. Ella va a ser Anna Simón. Anna Simón la hemos visto en New Girl, que es una serie de... yo pensaba que iba a ser la del hormiguero. No. Hannah. Vale. Hable usted bien. Hannah Simón, que interpreta en la serie de New... No, Simón. ¿Por qué Simone? Si fuera Simón, sería Simon. Pero como Simone, es Simón. Qué raros son estos... Simón dice. Claro, hay que mantener la pronunciación aquí, la que toca. Como Hannah. Bueno, interpreta a esa chica que en la serie de New Girl va a terminar en 2018. Es una serie que a mí nunca me gustó. Es una sitcom que lo único bueno que tiene es Zoe Deschanel. Zoe Deschanel es una chica... Un perfume, ¿ves? Muy maja. Es muy maja. Y al principio empecé a ver la serie por ella, pero es que era infumable. Es una comedia malísima, estilo Friends, de una chica que vive con varios chicos. Nada, no había por dónde tragarla. Bueno, pues la serie termina en 2018 y esta Hannah Simón va a interpretar al Gran Héroe Americano. Tengo que deciros que previamente intentaron un reboot con más hombres, pero no, les ha salido que no. Que no hagan nada ya del Gran Héroe Americano, que ya está. Pues es un superhéroe que ya ha pasado sin pena ni gloria. Yo a día de hoy no vería el original. Yo de crío me descojonaba. Yo también, vivo, pero ahora mismo pero no quiero verla porque estoy seguro de que la vería ahora. Nos rompería la infancia. Y me parecía un absoluto bodrio infumable. Entonces prefiero conservar el recuerdo de la infancia. Eso es para verlo con 6 años y luego pasar página. Claro. Bueno, me ha parecido interesante este proyecto que va a hacer Netflix, que ya sabéis que le gusta de vez en cuando hacer estos documentales, estas series documentales, bastante interesantes, pero en este caso en España, y sobre las niñas de Alcácer. Hace 25 años, en el año 92, Miriam
Toñi y Desiree, lo que pasó, toda la movida que se montó. Yo espero que refleje los buitres de los periodistas que la misma noche o 2 noches después de la aparición de los cuerpos ya estaban con todos sus platos ahí en Alcácer para entrevistar a la familia, a los amigos. ¿Os acordáis la vergüenza ajena que daba aquella en... No me acuerdo, Pepe Navarro, ¿no? También estuvo ahí metido con las Luego Pepe Navarro aprovechó el tirón y estuvo haciendo sus programas. Que el Pisuerga ha pasado por el Mississippi. Eso es. Pero aquella periodista que ahora no me acuerdo del nombre, que se fue hasta allí y montó el plató. ¿Y usted cómo se siente? La decía a la madre o a la tía. Pues ¿cómo va a sentir? Bueno, la Isla Mínima estaba muy basado en aquello, Sí. Prácticamente el argumento estaba cogido ahí. Tengo una anécdota personal sobre la Isla Mínima. ¿Sobre las niñas de Alcácer? Sí. Nieves Herrero. Hubo un momento en que odiosa Nieves Herrero. Desde entonces nadie la quiere a esa mujer. Bueno, ni antes tampoco. Yo me acuerdo que hicieron un llamamiento en la televisión, en aquel momento no existían las redes, solo existía la tele. Hicieron un llamamiento para que si alguien había visto a las niñas, están desaparecidas o no las habían encontrado, si alguien veía a las niñas, pues se pensaban que se podían haber fugado, pues que avisara a la policía. Entonces empezaron a haber avistamientos, ¿no? Igual que de ovnis, pues había de niñas de Alcácer. Pues están en Vigo, yo las he visto no sé dónde, yo no sé qué, un montón de llamadas, ¿no? A la policía. Y hubo un momento que salió en la prensa que habían visto a una de ellas en Pamplona. Bueno, pues esa niña a la que habían visto era mi prima, que se le acercó un hombre y le dijo, tú eres Desiree. Mi prima, no, yo me llamo María. No, pero María Desiree. Hostia, macho. No, pues tú eres Desiree y que no me mientas y no sé qué. Y esa persona debió ir a la policía y denunciar que había visto a Desiree aquí en Pamplona. Que no me mientas. Que era mi prima, que no se parecía absolutamente en nada, en el blanco de los ojos, únicamente a Desiree, porque están las fotos en todas las partes y podías comparar perfectamente. No se parecía absolutamente en nada. Pues no sé, un tío que se convenció de que la había visto, había recompensa. Por quien diera se había pistas echado sobre 2 Desirés después de comer. Esas cosas. Si lo hacen bien puede ser interesante, ¿eh? A ver, si no caen en el amarillismo. Luego hubo muchas... las documentaciones que han hecho hasta ahora no han sido amarillos, ¿eh? Acerca de que pudieran haber sido víctimas de una red de personajes criminales, famosos, políticos, criminales de baja estofa, ¿no? Que pues uno de ellos se murió intentando huir en un barco, o eso dijeron. Pero bueno, que el Antonio Anglés. Pero que debían trabajar para una presunta red de señores de mucho dinero y de mucho poder que utilizaban a niñas. Pero también siempre se utiliza. Bueno, no sé. Siempre se dice eso. Nunca se ha sabido nada en claro. Siempre hay alguien detrás, siempre hay alguien poderoso. A ver para dónde tira la serie de la Netflix. Yo creo que estos taraos de mierda se liaron con ellas y ya está. No sabemos. Bueno. No podemos especular. ¿Qué tal? ¿Alguna serie italiana, Cachán? No, italiana no. Mira, a ver, pues he visto, pues yo sigo con Vikingos y con Gomorra, recomendadísimas las dos. Vikingo ya está más parada que parada, lo que pasa es que como usted la ve en castellano, pues... Me empecé Counterpart. ¿Qué tal? 4 primeros episodios. Pues mira, a mí lo que me parece es que han recreado la Guerra Fría. Sí. Porque al final incluso transcurre en Alemania. Creo que no llegan a decir qué ciudad es, pero es Alemania. Sí, es Alemania. Y hay como ahí está lo que antes era el portal que une las dos. Acordaros que Counterpart es dos mundos que se hay unen. Un portal interdimensional. Bueno, lo que ha ocurrido es, esto también lo desvelan en el primer capítulo, muy rápido. Lo que ha ocurrido es que los soviéticos durante la Guerra Fría, los comunistas en Alemania hicieron un experimento intentando buscar un arma pues para obtener superioridad sobre el lado occidental, y lo que hicieron fue abrir un portal interdimensional y hacer una especie de copia de nuestro mundo, idéntica. Conforme han pasado los años, esa copia se va pareciendo menos, ¿no? Va habiendo pequeñas diferencias y se van separando. Pero sigue ahí, ese portal sigue abierto, sigue esa frontera ahí entre las dos Alemanias. Nadie conoce, o sea, en realidad la existencia del portal no es pública. Pero hay 2 departamentos, uno a cada lado, que se encargan un poco de custodiar eso y de controlarlo. Entonces empiezan a ocurrir una serie de asesinatos y de cosas cometidas por parte de los de un lado en los del otro. Y bueno, pues ahí se mezcla un poco. Es una historia de espías, al final es la Guerra Fría, pero con ese elemento fantástico, ¿no? Adicional, que le da algo más de juguillo, algo más de sustancia. ¿Le está gustando, señor Cachán? Sí. Y el actor, la verdad, que lo hace estupendo porque se tiene que desdoblar. Su personaje de un lado y el del otro son completamente diferentes en cuanto a carácter, y es dificilísimo convencer al espectador de que tú eres una persona con una personalidad, unas características
perfectamente definidas y eres a su vez una persona totalmente diferente pero igual de definido, ¿no? Eso para un actor, ostras, supone un reto muy jodido y este protagonista lo ha conseguido, yo tengo la clave para hacer esas cosas. Bueno, os he visto esa y luego he visto un par de capítulos de Electric Dreams, esta serie basada en los relatos de Philip K. Dick. Sí, bueno, entretenida sin más, porque al final como son relatos autoconclusivos pues tiene altibajos, hay algunos que están mejor, otros peor. Bueno, es lo que pasa con Black Mirror. Yo a veces recomiendo Black Mirror, pero la recomiendo con cuidado, con pinzas, porque hay episodios malos, o sea, menos buenos y hay otros muy efectivamente, buenos. Pues con Electric Dreams le pasa igual. Yo creo que llegué al tercero o así y dije, no, esto no me acaba de gustar. Y no la seguí. Bueno, sin más, para pasar el rato. Tampoco es que sea mala, No, pero bueno, sin más, no va a pasar a la historia. Vale, muy bien. Y eso es lo que he visto esta semana. Mira, yo os voy a recomendar una película que vi ayer. 71. Ah, ya la he visto. El soldado británico que se pierde en Irlanda, ¿no? Muy guay. Está chula. Una película del año 2014. 2014, inglesa. El director es Jan Demange, o no sé cómo se pronuncia, Demange en castellano. ¡Ay, la he visto! Sí. Es buenísima. Es muy buena. Sí. La he visto, y es lo que, como he dicho, cachan un soldado inglés que en una trifulca en Belfast, pues de repente se pierde, ¿no? Y durante una operación pierde, se separa de su unidad y se queda ya perdido y tiene que volver como sea a su cuartel en un territorio absolutamente hostil. Sí, la he visto, muy buena. Sí, hay también un comando del IRA que le va dando caza, le va persiguiendo. Sí. Además es el actor que hace de Godless, del vaquero. ¿Ah? Es el mismo actor, sí. Creo que es Jack O'Donnell. O'Connell. Muy bien, pues esa os recomiendo yo, para que veáis, luego digan que no veo cine actual. Bueno, sí, 2014, esta la vi hace ni me acordaba. Bueno, es cine actual, ¿no? Yo me he comido yogures más viejos. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigos y amigas? ¿De qué? Vamos a hablar de Descartes, vamos a llamarlos así. Descartes. A ver, este filósofo francés Descartes, del siglo... No. En los dos sentidos, ¿no? No. Vamos a hablar de Descartes, de actores que en un momento dado se barajaron para protagonizar una película y que sin embargo acabaron haciéndolo a otra. Y actores que descartaron películas porque no les apetecía o porque no... Sí, yo traigo ejemplos de los dos. Eso es, actores que querían hacer un papel y no les cogieron para ese papel, y al revés, actores a los que se les ofreció en el papel, que incluso en un momento dado el guión se escribió específicamente para ellos finalmente lo rechazaron. Y bueno, pues hay muchos motivos por los que finalmente un actor o actriz no llega a protagonizar un papel. Desde, sobre todo, compromisos de agenda, que está trabajando en otra cosa, que no le acaba de convencer el guión. Esto, sobre todo, pues actores ya más subiditos, ¿no? Que ya tienen un caché y se pueden permitir el lujo de decir... De decir, no, es que el guión no me gusta. En vez de decir, no, dame más dinero. No, es que el guión no me gusta. Luego también hay que tener en cuenta que una película es un todo. Que al final, si un actor no encaja con el resto del reparto, se lleva mal, no hay ese feeling, no se transmite esa buena relación entre los actores. ¿Estás a gusto? No mola. Sí, pues al final todo eso puede dañar la película. Cuando hablamos de producciones de $200 millones, claro, esto se cuida al detalle. Una mala elección de un actor o actriz protagonista te puede arruinar la película. Entonces, bueno, pues hay casos muy diversos, ¿no? De todo tipo. Y hoy hemos traído una ristra. Hay muchísimos. Prácticamente no hay una película. Imaginar en cada buena película, pues que no haya ocurrido eso, ¿no? Sino que había habido varios actores para seleccionar. Pues nosotros lo hemos traído. ¿Queréis que empecemos con un clásico que ya hemos comentado aquí alguna vez? A ver. Hemos hablado alguna vez de que Indiana Jones pudo haber sido nuestro amigo Tom Selleck. Sí, sigue. Nuestro amigo... Estás con el boli clic. Y... Vale, perdón. Sí, que estoy aquí boicoteando la retransmisión. No, podía haber sido Tom Selleck, porque incluso llegó a hacer una prueba con Sin Young, que la podemos ver en YouTube, está allí, es verdad. Y le eligieron. Él hizo el casting y Steven Spielberg le eligió. Dijo, vale, este va a ser mi Indiana Jones. A día de hoy yo creo que nos parece impensable un Indiana Jones que no sea... Y con bigote. y menos con bigote. Un Indiana Jones que no sea Harrison Ford. Aunque ya veremos en el 2019, que está prevista la quinta película de Indiana Jones, a ver con qué nos salen. Después del fiasco de la cuarta, pues a mí me da bastante miedo. La cuarta es vergonzosa esa película. Bueno, ¿por qué Tom Selleck decidió no hacer esta película? Pues fue aconsejado por su agente. En aquel momento Tom Selleck estaba rodando una película de mucho éxito, como era Magnum, donde hacía de un detective allá hawaiano con unas camisetas ridículas imposibles y un mayordomo inglés de bigote.
y bueno, pues estaba teniendo bastante éxito. No podía coordinar los horarios de rodaje de Magnum con esta película. Entonces su agente le aconsejó que la desechara. Dijo, no, con Magnum estás teniendo mucho éxito, tu carrera está bien encarrilada, tú sigue aferrado a la serie y olvídate de este papel. Dijo que no estaba a su altura, ¿no? Sí, le dijo, esto para ti no es. Curiosamente, hubo un retraso en el rodaje de algunos episodios de Magnum y le podía haber dado tiempo de rodar la de Indiana Jones, la de En busca del arca perdida. Pero bueno, dijo que no y ya está. Luego todos sabemos lo que pasó y años después Tom Selleck le escribió a su ex agente, porque obviamente lo mandó a tomar por donde amargan los pepinos, y pues eso, le mandó una carta maldiciéndole por haberle conocido y por haber seguido sus consejos y todo este tipo de... Es que la carrera de Tom Selleck, tú fíjate, de cosas. Lo que ha sido. Le ofrecieron, ¿sabes también qué? Vigilantes de la playa y lo rechazó. A Tom ¿Vigilantes de la playa? A Tom Selleck. Esa no la tenía, esa no la conocía. Pues mira, la rechazó también. O sea, igual sería el mismo representante o elige él mal los representantes. Pues este tío ha acabado en series de segunda fila, haciendo películas que no han llegado nunca a nada, ¿no? Como Un vaquero sin rumbo, Runa Guay, Brigada Especial y cosas de este tipo. Y luego ahora cosas está haciendo también, una de policías también. Y luego también cosas ahí almíbar, Cuidado. Sí. Pues ha tenido una carrera de perfil muy plano, o sea, nunca ha llegado a nada este tío y su declive empezó aquí. Pero nunca sabremos lo que hubiera pasado si él hubiera sido Indiana Jones. Pues igual no hubiese pasado... Igual no lo hubiera hecho mal, Igual hubiese sido a mí no me parece más. mal actor, ojo, cuidado. No sé, aunque final... a mí ese bigote no me cuadra con Indiana Jones. No, igual se hubiera quitado, para Indiana Jones. El profesor... No sé. Bueno. Más, venga, vamos con más. Yo os voy a decir algo. Venga, a ver. ¿A que no sabéis a quién le dijeron para interpretar el papel de Jack Torrance? Jack Torrance es Jack Nicholson, ¿no? Eso es, sí. A tu amigo. A mi amigo Robin Williams. ¿A Robin Williams? Que iba a ser otro amigo. Pues le ofrecieron, incluso hizo una audición y lo desecharon. Stanley Kubrick lo desechó porque parecía demasiado psicótico. ¿Qué dices? Demasiado psicótico Robin Williams. Igual viene el futuro este tío. Mira, no me cuadra para nada. No me veía a Robin Williams dándole hachazos a la puerta diciendo aquí está tu Jack. Pues exactamente. igual acojonaba, Johnny. Mira, yo sé de otro papel de Robin Williams que le pasó justo al contrario. Él lo quería hacer y le dijeron que no. Él quería interpretar un personaje de Harry Potter. En las películas de Harry Potter, sí. Yo como no las he visto, pues me he traído la chuleta para saber qué personaje era. Que era Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Ah, vale, sí. Que yo no la he visto, pues entonces no sé qué. Si tiene mucho protagonismo o menos. Y le rechazaron porque no era británico. Porque la película está interpretada por todo actores británicos. La productora se autoimpuso esta condición y la cumplió a rajatabla. Y dijeron, Robin Williams, pues lo harás muy bien, pero es que eres yankee. Entonces... A tomar por saco. A tomar por el saco. Y no pudo hacer la película. Y él tenía muchas ganas. Pues yo os voy a tener un personaje, un actor que se pegó una cagada. Bueno, también depende desde el punto que se vea. Pero Sean Connery ha rechazado hasta 3 papeles. No, Sean Connery ha rechazado igual 20. No, digo porque yo he visto, Sí. Yo... Pero te voy a traer varios de los que ha rechazado. Venga, yo te voy a decir también algunos. Venga, pues primero empezó rechazando a Aníbal Lecter. Exactamente. En El silencio de los corderos. Y que se lo dieron a Anthony Hopkins. Ya sabemos la famosa escena. Y encima se llevó el Oscar. Es decir, posiblemente el cambio le fue bien a la producción. Pero es que también rechazó ser Morfeo. Exactamente. El de Matrix. El de Matrix. Matrix, que luego lo interpretó Lawrence Fishburne. Y no lo hizo mal, aunque a mí no me parece muy buen actor. Bueno, a mí tampoco, yo le he visto un par de buenas Lawrence actuaciones. Fishburne. Por ejemplo, en Matrix sí que me gusta. Y luego tiene un biopic de Tina Turner, que él hacía de Ike Turner, del marido, que también lo hace muy bien. Sí, es verdad. Sí. Pero todo el resto de películas que he visto, él basuras, Bueno, y sus interpretaciones... Bueno, elige mal las películas. Fíjate que lo veo como Morfeo. Yo sí que lo hubiera visto como Morfeo. Bueno... A Sean Connery. A Sean Connery, sí. Y luego rechazó ser Gandalf. Exactamente. Pero para Gandalf, la película esta de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, le ofrecieron hasta $10 millones y un 15% de las ganancias en taquilla. O sea, se hubiera llevado un pastizal. Te voy a decir yo lo que se hubiera llevado, porque está calculada esa cantidad. No fastidies. $450 millones.
Es lo que se hubiera llevado, lo han calculado. Por 2 años de trabajo, que fue lo que duró el rodaje de las 3 películas. ¡Qué pasada! 2 años de trabajo. Sí, luego el montaje de las películas duró mucho más, pero bueno, el trabajo de los actores estuvieron 2 años. Por 2 años se habría llevado $450 millones. Bueno, le hizo un favor a Ian McKellen. Claro. Que lo hizo magníficamente. Sí, lo hizo magníficamente y además le salió mucho más barato. Por supuesto. Bueno, pues esta lo rechazó porque decía que no entendía el guión y que le parecía que todo lo que pasaba que era absurdo. Joder, pues un inglés que no entienda a Tolkien, ¿no? Escocés, bueno, perdón, lo siento. Mira, yo os voy a decir a uno que el que escribió la saga de James Bond, el Ian Fleming, pensó en un actor. Toma. En cuanto hizo a James Bond, dijo, este actor tiene que hacerlo. Pero David Niven. No, Cary Grant. Y rechazó Cary Grant hacer de James Bond. Así, ¿eh? Así que hubiese sido también otro... No sé, le hubiese dado un toque porque también era muy cínico así el Cary Grant. Entonces este lo rechazó porque dijo que ya estaba demasiado mayor. Tenía en aquel momento 54 años, 58 años, sí, y de hecho se retiró 4 años después. Y dijo que para un papel de acción que él no estaba para ese trote. Que bueno, es otra de los motivos, de las causas por los que actores y actrices rechazan papeles, porque dicen, no me veo en este personaje, no me veo capaz de hacerlo bien. Es que lo que hemos hablado por antes honradez. De Indiana Jones, por ejemplo, el 2019 Harrison Ford puede ser un... pues con taca-taca. Indiana Jones con taca-taca en vez de látigo, claro. Hay más de James Bond, por ejemplo, se lo ofrecieron también a Hugh Jackman, muchos años después también, claro. Le ofrecieron hacer Casino Royale, sí. Y a él sí que le apetecía hacer de James Bond, de 007. Pero, de hecho, dice que está dispuesto si le llaman. Es que es demasiado blando. ¿Pero y es inglés? ¿Hugh Jackman? Sí. No lo sé. Sí. ¿No es australiano este hombre? No, es británico. ¿Es británico? Sí. Bueno, habría que verlo. A ver, habría que verlo. Venga, Logopedia. Me voy a Logopedia. La cuestión es que le coincidía con el rodaje de X-Men 2 y no pudo hacerlo por eso. Vale, bueno, vale. No porque no quiso. Mira, perdona, Hugh Jackman. Perdón. ¿Lo ves, no? Vale. No, sí, este es australiano. Yo le veo, además, como James Bond. Sí, no, por cierto, hubiera hecho un buen no como Pierce Brosnan, no, que Hugh Grant. La mano abierta, Hugh Grant, me había muerte, Hugh Grant. ¿Qué? Por eso, Hugh Grant es británico y además hubiera sido un... ¿Hugh Grant va a hacer escenas de acción? No, Hugh Jackman hubiera sido un excelente sí, 007, porque Hugh Jackman australiano. Sí. Mira, antes has hablado que Sean Connery rechazó hacer a Hannibal Lecter, y otro que rechazó hacer a Hannibal Lecter fue Jeremy Irons. Mira, eso hubiera sido... Lo habría hecho bien. Y Michelle Pfeiffer iba a hacer la Clarice. Clarice Starling. O sea, bien, pero no aceptó Michelle Pfeiffer tampoco. Bueno, es curioso porque Jodie Foster se parece mucho físicamente a Michelle Pfeiffer. Bueno, y ganó el Oscar, Jodie Foster, o sea que también le hizo un favor. De hecho, mira, hay otra anécdota, otros papeles que pudieron ser y no fueron, de Michelle Pfeiffer y precisamente también con Jodie Foster, que eran las elegidas para hacer Thelma y Luis en un principio. ¿Qué me dices? Sí, el director las quería. ¿Y Jodie Foster? Sí. Como pareja de Thelma y Luis. Hubiera sido muy bueno, Al final las hicieron Gina Davis y Susan Sarandon, que también lo hicieron muy bien. Sí. No, porque Susan Sarandon es buena actriz y Gina Davis Gina Davis. A mí me gusta Gina Davis. Pero bueno, Jodie Foster y Michelle Pfeiffer, yo creo que no las he visto juntas nunca en una película. Hubiera sido una pasada. Hubiera sido un poco difícil distinguirlas, ¿no? Pero... Sí, y además igual no hay tanta diferencia, ¿no? De edad como puede haber... Sí, bueno, más de una película yo creo que las confundiría una con la otra. Muy bien. Mira, de Harry el Sucio rechazaron John Wayne y Frank Sinatra. Y gracias a Dios... Frank Sinatra... No lo veo. No, yo tampoco. No, yo tampoco lo veo. Mira, os voy a traer yo también así uno un poco más raro. Ralph Macchio, el fabuloso actor de Karate Kid, le ofrecieron ser Marty McFly. Sí. Joder. Sí, en Regreso al Futuro. No mola. Y a Eric Solt también le ofrecieron ese papel. No. Eric Solt le eligieron. Llegó a ser contratado. Rodó durante 5 semanas. Estaban rodando ya la película. Y en esas 5 semanas el CMX dijo, este tío no me... No tiene feeling, no te fíes de los pelirrojos. Me dijeron a mí que de mayor no... ¿Conoces algún pelirrojo mayor? Un pelirrojo mayor. O sea, anciano. No sé, pero yo me estoy oxidando a marchas forzadas. Es que os voy a informar porque no tenéis ni puta idea. Que es broma, joder. Que los pelirrojos de mayor se les oscurece el pelo y muchos se tintan, no se ponen el pelo blanco o las mujeres... Pues eso no son de fiar. Sí, hombre, sí.
Pues 5 semanas nada menos rodaron con él hasta que yo creo que ha sido el caso, claro, se tiraría de los pelos luego el Eric Stoltz, porque esto fue un bombazo en taquilla. Tampoco bueno, o sea, Eric Stoltz tampoco ha elegido muy bien sus papeles, ¿eh? Tampoco, o sea, iba como mucho, pero luego no se ha quedado en nada, absolutamente. Pues sí, pero bueno, lo que hay. No, digo. Venga, más cosicas. El Graduado, por ejemplo. ¿Sabes a quién se lo ofrecieron en vez de a Dustin Hoffman? En vez de al Sosainas de Dustin Hoffman. A Robert Redford. Y Robert Redford lo rechazó. Sí, pues habría dado... Bueno, ¿qué edad tendría en aquel entonces? Que Robert Redford igual estaba ya talludito. No, era joven. Era joven. El Graduado es del 69, creo que es del 60 y... Bueno, voy a buscar. No sé, lo habría... A ver, mejor que Dustin Hoffman. Bueno, que se llevó el Oscar, ¿no? Por esta película, Dustin Hoffman. Pero a mí es un actor que no me lo tengo atravesado. 67 es la película. Bueno, Robert Redford... No se llevó Oscar, ¿eh? No se llevó el Oscar. Se llevó Oscar Mejor Director, de 7 nominaciones. Vale. Yo algún Oscar creo que tenía salido. Estoy viendo aquí una foto de Eric Stoltz y se parece a Eric Stoltz. No. Se parece al que interpretó al final, a Michael J. Fox, la verdad. Sí, un poquillo, sí. Bueno. ¿Sabéis a Bruce Willis qué papel le habían ofrecido para hacer una película que nosotros odiamos? A ver, ilústranos. La película Ghost. Le ofrecieron a Bruce Willis. Menos mal que dijo que no. Bueno, pero Patrick Swayze es que muy buen actor no era el pobre. No, pues mejor que pero bueno, era resultón, tenía buena planta, ¿no? Mejor que lo hiciera Patrick Swayze. Sí. Y la película El Luchador, que hizo Mickey Rourke, se lo ofrecieron también a un gran amigo nuestro. Película con Oscar también, ¿no? A Nicolas Cage. A Nicolas Cage le han ofrecido muchas cosas que demos gracias a los dioses. Que ya no se las ofrecen. Que no es normal. Que la rechazo. Porque luego hablaremos de algunas de ellas. Mira, yo tengo una curiosidad. Para Brokeback Mountain, esta película también oscarizada, ¿no? De Ang Lee, creo que era esta película. Ang Lee. Bueno, ahí... Jake Gyllenhaal y el chaval el que se suicidó, el Heath Ledger, aquí se dieron a conocer, ¿no? Aquí dieron la campanada y fue cuando empezaron a tener nombre, ¿no? En Hollywood. Porque habían hecho papeles más... No habían hecho papeles serios, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, serios, ¿no? de peso, ¿no? Como para ser reconocidos. Bueno, la cuestión es que yo no sé si los productores eran unos cachondos o unos trolazos o qué, pero este papel se lo ofrecieron a Ben Affleck y Matt Damon. Sí. Porque ya sabéis, eran amiguetes, ya sabéis. No, son súper mega amigos, están siempre juntos, todo lo hacen, bueno, tienen varias películas hechas entre los dos, son súper mega colegas y tal. Y claro, meterlos a los dos como parejita gay en esta película, a mí me parece una manera de trolearles y de pegarles una vacilada tremenda. Rechazaron el papel, no sé por qué. Imagínate que se lo proponen a Stallone y a Schwarzenegger. Hubiese sido también buena pareja, ¿no? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. O a Schwarzenegger y a De Vito, por ejemplo, también hubiese sido buena pareja. Mira, a uno que le ofrecieron un papel American Psycho a Leonardo DiCaprio. Pero mira, Christian Bale lo borda. Christian Bale lo borda, es que es increíble. Pero bueno, ojo que DiCaprio de tarao yo muy bien, ¿eh? El papel más lo veo histriónico para Christian Bale. Tienes toda la razón. Porque el otro es como más, no sé. En el lobo de Wall Street, histriónico total. Sí. Pero lo hace muy bien, yo me lo creo. No, a mí no. Mira, otra de incluso haciendo escenas súper difíciles como esa que está drogado y se intenta montar en el coche y todas estas historias que, ostras, rodado de cualquier otra manera y con cualquier otro actor habría quedado súper ridículo y a mí me parece que queda genial. Mira, otro de los 90, el Club de la Lucha, le ofrecieron ser a la actriz Marla Singer, le ofrecieron a Reese Witherspoon. Oh, no, Witherspoon no. Yo soy muy fan de Reese Witherspoon ahora. Pero no, por favor. Yo soy fan de lapidarla. Yo también. Pero no mola. Oye, ¿queréis escuchar un...? No. Sí, hombre, un rechazo con poco sentido. Cuéntanos. Pues Tom Cruise... sí. Rechazó varias cosas, ¿no? Pues entre ellas rechazó ser Eduardo Manos Tijeras. Sí. Sí, pero ¿sabes por qué? Pues sí, porque quería que al final el personaje tuviera manos de verdad. O sea, ¿pero qué? Dice, al final quiero ser una persona normal. ¿De dónde vas? Vete por ahí, Tom Cruise. ¿Dónde vas, Tom Cruise? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo que una persona normal? Pero tú te has leído el cuento. Tonto lava. Y aparte del cuento, que estás rodando con Tim Burton, tío, que no va. Tim Burton en aquel momento. Pero él es tan guay que tiene que hacer el guión a su manera. Hombre, Tim Burton estaba empezando, ¿no? Pero me refiero que a Tim Burton le gusta lo siniestro y lo... Hombre, claro. O sea, pero afortunadamente no lo hizo porque corrió el peligro de enamorarse de Winona Ryder. Y al final el que se enamoró de Winona
Winona Ryder fue Johnny Depp. El Johnny Depp. Se quedó ahí En esa película fue cuando se tatuó Winona Forever, que luego se lo quitó ahí con piedra Pómez. Sí, se tatuó Winona Forever. Hay que ser tonto. Pero es que Tom Cruise también rechazó otra que también podía haber sido muy buena para él. Bueno, luego él se la suda porque luego él hace cosas y gana pasta. Da pasta, o sea, todo lo que toca da eso pasta. Es. O sea que... Pero podía haber sido Iron Man, podía haber sido Tony Stark. Le hizo un favor tremendo a Robert Downey Jr., que ya sabéis que estaba que si salía de las drogas, el alcohol, tal cual, que Pascual. Bueno, pues... Pascual. Sí. Al final cogió el papel Robert Downey Jr. y le vino cojonudo. Y ahora el Robert Downey Jr. parece que es el megadios del mundo mundial de Marvel, que por cierto me resulta bastante pesado. Sí, me resulta cargante Robert Downey Jr. Bueno, a mí también. A mí me gusta como actor. No, me carga. Mira, un papel... que fue Oscar, creo, y la abordó en Forrest Gump con Tom Hanks. Se lo ofrecieron nada más y nada menos a Felpudo Man. A Felpudo Man le ofreció muchas cosas. John Travolta. No pega, ¿no? No sé, no. No, esa ingenuidad que tiene Forrest Gump. Es que John Travolta es muy chulico. Entonces igual esa ingenuidad ahí no mola, ¿no? No sé, ¿eh? Eso es. Pero bueno, también, ojo, que John Travolta no fue la peor elección que hicieron, ¿eh? Porque también optaban a este papel protagonista, al loro. A ver. Bill Murray, sí. Y Chevy Chase. ¿Cómo pueden poner a Chevy Chase? Chevy Chase, no sé, pero Bill Murray hubiera estado cojonudo, ¿eh? Sí. Bill Murray sí. Bill Murray igual. Mira, yo además es que a Tom Hanks es que no lo trago. Pero Chevy Chase, hombre, por favor. Mira, uno que rechazó. Un gran actor que a vosotros os gusta, un gran actor para vosotros, ¿no? Vale. Paul Giamatti. ¡Qué grande Paul Giamatti! Rechazó hacer The Office, la versión americana. ¿Ah, sí? Sí. Que lo ¿La sepas, serie? La serie. Bueno, porque está por encima de esas cosas. Lo hubiera hecho muy bien, ¿eh? Sí. Sí, lo hubiera hecho muy bien seguro. Paul Giamatti es un excelente actor, lo hubiera hecho muy bien. Mira, y a una que no pega, porque la actriz que lo hizo, mexicana, actuó muy bien. Hablando de Frida Kahlo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, la... Joder. El otro día también nos atascamos. Salma Hayek. Se le ofrecieron el papel a Madonna. ¿A Madonna? ¿Un papel de mexicana cejuda? No. Pues eso. Bueno, otro personaje que puede haber sido varios actores es Neo. Sí. De Matrix. Sí. En un primer Will momento, Smith, ¿no? Efectivamente, se lo ofrecieron a Will Smith, pero decía que le podía recordar demasiado el traje a su personaje de los Hombres de Negro, y por eso de Men in Black. La rechazó, el de Men in Black. Bueno, por eso sí, fue un rechazo bastante raro, sí. Y también porque consideraba que los efectos especiales eran demasiado ambiciosos y iban a quedar mal en pantalla y iba a ser un truño. Se fue a hacer la grandísima Wild Wild West del año 99, y yo creo que ese ha sido el mayor Oscar, ¿no? error Oscar en toda la cara, ¿no? De su vida. De Will Smith. Basura. Y el otro que podía haber sido Nicolas Cage. Bien. El otro que podía haber sido Nicolas Cage. Con tanto nombre al final no se lía. Fue Neo. Neo podía haber sido Nicolas Cage. Buah, imagínate Nicolas Cage haciendo el time ballet, haciendo el tiempo bala este que se tira para atrás. Buah, pues se le caería la peluca medio el salto. O se le cae la cabeza de lo que le pesa. La rata muerta esa que lleva en la cabeza. Cage, estás bienvenido al programa cuando quieras. Yo lo veo, que lo ruede. Sí, es un reboot es con amiguete, Nicolas Cage. Mira, a Jim Carrey le ofrecieron hacer Loki en Thor. A Jim Carrey lo hubiera hecho bien, ¿eh? Se habría pasado de rosca mucho. No, pero el Loki de Thor está muy bien. El chico que lo hace... Sí, lo hace bien, sí. Es lo único que está bien. De hecho. Porque el primer Thor, ostras, Pedrín. ¿Tú has visto Thor Ragnarok? Espero no verla. Mira, pues haz el favor de verla. En Gravity, el papel que hizo Sandra Bullock se lo ofrecieron anteriormente a Angelina Jolie. ¿Y sabes por qué no se lo dieron? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque pedía $20 millones. Nada más y nada menos. ¿La Bullock? Estaba de oferta. No, la Angelina. ¿La Angelina? Y de compañero le querían poner al amigo de Pendergast, Robert Downey Jr. No es amigo mío, no. Esos fueron la pareja elegida al principio. Más colega mío es Nicolas Cage
Sí, el mío también, Nicolás Mola. Sí. Bueno, a Gwyneth Paltrow le ofrecieron hacer el papel de Titanic. Eso es. Esa es una historia súper curiosa. Lo de Titanic vamos a pararnos un momento. Venga, ahí. paramos. Para el barco. Para máquinas. Para el barco. Para el barco. Es curioso porque, bueno, eso se lo ofrecieron a Kim Basinger, a Kate Hudson y a Gwyneth Paltrow. Las tres rechazaron el papel. Gwyneth Paltrow rechazó el papel porque dijo que era demasiado almibarada. ¡Tarro de almíbar! Wow, no ¡Tarro fastidies. de miel! Almíbar. O sea, dijo, para que diga Gwyneth Paltrow que tiene almíbar, o sea, Era imagínate almíbar. lo que puede ser. Entonces se lo dieron a Kate Winslet y esta chavala pues estuvo nominada al Oscar por esta actuación. Sí. A la otra, pues claro, se comía... El almíbar. Se comía el almíbar y acabó en la leche. Qué oportunidad dejado pasar. Y al año siguiente pasó una cosa muy curiosa, que se invirtieron los papeles. Sí. Kate Winslet rechazó el papel en Shakespeare in Love. Vale, y lo cogió Gwyneth Paltrow, que y se llevó el el Oscar por Oscar. esa actuación. Joder. O sea que fíjate qué cosa más... Qué vuelta da la vida, ¿no? A Will Smith también le ofrecieron Django. Django, Sí. encadenado. Desencadenado. Pero él dijo que solo hacía papeles Principales. Exactamente. Entonces Tarantino dijo, pues vale, pues que te pides. Hombre, más o menos es el protagonista, pero bueno, hay algunos bueno, otros personajes que tienen peso. claro. El dentista, ¿no? El Christoph Waltz Eso es. tenía bastante peso y eso no le molaba. Que nadie me eclipse a la estrella. Esta gente lo tiene, le hago muy subidito. Y mira, luego, por ejemplo, gente que rechaza el papel porque es demasiado sexy. What? Scarlett Johansson rechazó ser Lisbeth Salander, pues, la chica del dragón tatuado, porque Sí, el papel es que, iba a claro, ser muy sexy. Sí, tenía Entonces escenas. dijo que no, Lisbeth no Salander tenía quería. escenas. Bueno, hemos abandonado demasiado pronto Titanic porque hemos hablado de las, bueno, eso es. de las protagonistas mujeres, pero no hemos hablado de los posibles hombres. protagonistas hombres. Y una de las opciones que se barajó fue Macaulay Culkin. No, tío, ¿Lo veis ahí Macaulay como Culkin, inmigrante no. pobretón que seduce a la dama de Sí, primera sí, clase? Sí, de inmigrante pobretón, Culkin. pobretón lo veo, sí. Sí. Últimamente sí. Bueno, pero el que estuvo más cerca de protagonizar Titanic. Titanic fue un tal Jeremy Sisto. ¿Le es conoce a alguien? No. Bueno, pues ha hecho series como Clueless y películas como Kilómetro 666, que es un splatter de estos Ni de idea, serie B. ni idea. No, ni tú, no idea. lo conoce ni Cristo. Mira, Un tío uno guapetón, pero que desconocido. metió el bombazo con Gladiator, que fue Russell Crowe, Ajá. el papel realmente se lo habían ofrecido a otro australiano, Mel a Mel Gibson. Gibson. Ah, Pero bueno, lo rechazó y mira. Oye, quedó bien, ¿eh? Sí, Yo- sí, bueno, yo también. tampoco lo habría No queda hecho mal, mal, no queda Mel mal. Gibson, ¿eh? oye, y Pretty Hombre, Woman. me gusta más Russell Russell Crowe. Crowe. Es más crudo, ¿no? Igual que, Bueno, que Mel Gibson, ¿no? Es más... Son los dos animalicos de campo, de todas maneras. Pero bueno, Sí, este sí. Pretty Woman podía haber sido Demi Moore y también podía haber sido Meg Ryan. Meg Ryan Meg de Pretty Ryan, Woman, tío. ojo, Qué asco Meg Ojo, Ryan. ojo que lo podía haber hecho muy bien porque Meg Ryan en ese momento estaba muy Meg bien. Ryan mogollón al resto, sí. Mira, a Marlon Brando le ofrecieron ser Lawrence de Arabia, que lo rechazó. Ajá. Y también le ofrecieron ser uno de los 2 hombres y un destino y también lo rechazó. Y mira, 2 peliculones, ¿no? Sí. Hombre, Bueno, la pa- le sobran películas Pero a la, Marlon bueno, Brando, sí, ¿eh? pero la pareja, por ejemplo, de que al final salió de la de 2 hombres y un destino, una química muy guapa. O sea, Sí, pero Paul Newman se come a Robert Redford, ¿eh? Sí, pero bueno, pero digo la pareja. O sea, la Sí, química sí, entre hay los mucha dos química, está muy pero, guay. uf, Hombre, Paul Newman se No lo sé, come con patatas. me habría Sí. molado, verlo con Marlon Brando. Bueno, Si me cambian a Robert Redford por Marlon Brando, si me lo hacen al revés, si me quitan a Paul Newman, ya igual no me habría molado tanto. Oye, pero antes has dicho Django Encadenado. desencadenado. Desencadenado, Ese perdón. lo rechazó Will Smith también, ¿eh? Sí. No, sí, eso he dicho, que Will Smith. Eso. ¿Y Harrison Ford sabes lo que rechazó? Venga, cuéntame. La lista de Schindler. Ah, sí, es verdad, sí. Podría sí, haber sí, hecho sí. el papel de Liam Pues Neeson. mira, Liam Neeson hace un papelón. ¿eh? Sí, joder. Y Papelón. Harrison Ford lo habría Yo creo estropeado. que Sí, hace el hubiese papel de sacado su el vida. látigo ¿eh? y ya no mola. Hace el papel de su vida Liam Neeson. Sí. Y Harrison Ford tiene cara de demasiado bueno como para hacer ese papel. De cabrón. También rechazó la de Parque Jurásico, Harrison Ford. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mira, hablando de Parque Jurásico. No lo Es que veía no sustancial. puede estar en los mayores taquillazos de la historia. Hablando de Parque Jurásico, que sale Jeff Goldblum, realmente iba a ir Richard Dreyfuss a hacer la mosca. Pero no convenció y al final Cronenberg le seleccionó a Pues ahí lo hace, yo creo que es el papel de su carrera. Jeff Goldblum. Sí, hombre. El de la mosca. Todo el mundo le recordamos por eso. Y Gina Davis tenía miedo en el rodaje de Jeff Goldblum y David Cronenberg porque eran unos cabrones. Eran muy psicópatas y les tenía miedo. ¿En serio? Sí. Le hacían putadicas, le echaban sal en el café y esas Sí. cosas. ¿Y a Gina Davis? Gina Davis. Pobrecita. Mira, ya sale el Sylvester Stallone, le ofrecieron ser en la película Seven
Le ofrecieron también único testigo, que sale Harrison Ford, pero Lucas le ofreció ser Han Solo. Imagínate Han Solo siendo Sylvester. Bueno, Han Solo pudo ser Sylvester Stallone, pero también pudieron ser al loro Al Pacino. Sí, en un principio yo creo que el papel irá para Al Pacino. Luego y empezaron también a descartar y... Christopher Walken, que esto a mí me dejó con el culo torcido. Christopher Walken porque para con esa Han cara, Solo. para Han Solo. Hostia, Con esa cara es que no lo... Hostia, ¿no? Es buen actor, pero es actor para ciertos papeles. Ya, es Como verdad. Han Solo es que a mí no me pega absolutamente nada. Mira, Bela Lugosi, Lugosi, perdón, después del exitazo con Drácula, le ofrecieron hacer de Frankenstein y dijo que no. Que él que no quería tanto maquillaje, que él quería tener... No quería encasillarse, ¿no? Pues lo consiguió. Quería tener, pues eso, la cara al descubierto y no tener tanto maquillaje encima para hacer un papel. Entonces rechazó y se lo dieron al amigo, Boris Karloff. Mira, del Señor de los Anillos. Un mogollón, personaje que tuvo mogollón. muchos novios. Aragorn. Fue el personaje de Aragorn, que finalmente fue protagonizado por Viggo Mortensen. Pero ahí se lo ofrecieron al loro a Daniel Day-Lewis, que lo habría hecho fenomenal. Sí, vale. Bueno, muy buen actor. Sí. Stuart Townsend, que a mí también me gusta. Aunque es más jovencico, igual, no sé, por edad... No, yo igual... Daniel Day-Lewis sí, pero bueno. Sí. Y al amigo especial del señor Lobo. ¿Cuál? Nicolas Cage. Hostia, Nicolas Cage haciendo de Aragorn. Es que le caían papeles por todos los sitios, yo no sé. Y los ha rechazado todos. Y luego no lo hace pudo Indianapolis. hacer no. Y luego hace Indianapolis. ¿Qué es esto, por favor? En esta ocasión no lo pudo hacer porque tenía problemas familiares, tenía un familiar muy malico de salud y dijo que no, que lo tenía que atender y tal. Pues mira, razones humanitarias. Razones humanitarias para cuidar a su pariente y para que nosotros no lo viéramos en pantalla. O sea, doble favor lo hizo a la humanidad. A Eowyn, que hizo Miranda Otto, hizo el papel de Eowyn, pues se lo habían ofrecido a Uma Thurman y a Ken Winslet. Ese papel, en El Señor de los Anillos también. Uma Thurman mola. Sí, el papel que sea, da igual. Pues la película Avatar, ya sabéis, la película de Cameron, se ofrecieron a Matt Damon, el actor de... el papel de Sam Worthington. Pues físicamente se parecen, ¿no? Yo le saco un aire. Sí, y es una pena porque... Matt Damon dijo que la película iba a ser un éxito, que tal, bueno, me imagino que eran las causas por las que rechazó, y el tema es que Sam Worthington luego no ha tenido mucha proyección. No, de hecho, poco se ha ido a hablar de él hasta que ahora han anunciado Avatar 2 y Avatar 3 y le ha contratado otra vez el Cameron y ahora volverá otra vez a resurgir. Pero este chico, nada, hizo eso y poco más. Ya. Mira, un papel que llevó al estrellato a nuestro asqueroso Tony Curtis. No le tenemos mucha simpatía. Con faldas ya lo loco, se lo habían ofrecido anteriormente a Frank Sinatra. Bueno, no sé qué tal. Frank Sinatra me cae mal. Ya, es un poco... Me cae mal porque ¿sabíais que le ofrecieron el papel en El Padrino? Le ofrecieron el papel de Vito Corleone y dijo que no, porque está muy involucrado en la mafia y tal, y a ver si le iba a salpicar la fama. Y luego hay un papel que ojo, lo representa a él. Se picó. Se picó no solo por eso, sino porque él, cuando iban a rodar la tercera película del Padrino, entonces sí quería un papel protagonista en esa película. Entonces fue y dijo, ahora sí meterme, ahora que la película es súper famosa y está tan bien acogida y tiene tanta fama, ahora sí quiero salir. Y entonces los productores le mandaron a escardar patatas y dijeron, mira, chaval, largo de aquí, que los productores, claro, al final fue la mafia la que produjo estas películas. Pues mira, hablando del Padrino, el papel protagonista se lo ofrecieron a Jack Nicholson y Jack Nicholson cogió y dijo, pues no, lo rechazo. ¿Por qué? Porque ya estoy harto estoy harto y quiero que los indios hagan de indios y los italianos hagan de italianos. Rechazó el papel de Michael Corleone, el que después hizo Al Pacino. Pues me parece fenomenal. O sea, a mí me cae muy bien Jack Nicholson. A mí también. Un gesto eso no eres imparcial. Bueno, al final Will Smith sí que hizo una película, hizo de los Men in Black, pero ¿sabéis quién rechazó ser el agente Jay en Men in Black? Lo rechazó David Schwimmer. ¿Y quién es David Schwimmer? Es el que hizo de Ross. No, que lo lapiden a ese también. Fuera. No lo puedo ver, tío. No lo soporto. Ese cacho aparte de Friends. Le vi en Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre en un capítulo, en dos. En el primero y en el último. Que hace de chungo cuando no es chungo.
Hace de instructor cabrón, que es un panolis. Y de cobarde en el último capítulo. Pues en American Crime Story hace de Kardashian. No quiero verlo. Otro asqueroso. Buenísimo. Muy buen papel y lo interpreta muy bien este chico. Mira, hombre, a Brad un papel Pitt, de un tío que es asqueroso, pues lo hará muy bien. A Brad Pitt le ofrecieron ser Tommy Williams en la película Cadena Perpetua. Y lo rechazó. Y lo cogió Tim Robbins, ¿no? No, ¿cómo es? El marido de Susan Sarandon. No es Sean Penn. Cadena Perpetua. No, Cadena Perpetua era... Sí, Tim Robbins. Tim Robbins, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Sí. Por cierto, Tim Robbins acaba de estrenar una serie bastante gafapasta de Alan Ball, creo que es, y empecé a verla porque decían que estaba recomendada y tal y cual, y la de recomiendas. Es que solamente empezar a verla ya dices, qué gafapasta. Mira, y me aburre. Gafapasta. Lo que el viento se llevó, se le ofrecieron hacer el papel de Red Butler a Gary Cooper. ¿De Red Bull? Red Butler. Ah, perdón. Y dijo Gary Cooper que no le pues lo habría gustaba. hecho mejor que el soplillos. Pues a mí me gusta el soplillos, ¿eh? Sí. Y otras dos actrices, que rechazaron ser el papel de $1 Million Baby, que hizo Hilary Swank. Sí. Bueno, espera un momento, de Lo que el viento se llevó, para interpretar a Scarlett O'Hara, en principio se habían barajado a Betty Davis y a Katharine Hepburn. Katharine Hepburn lo habría hecho genial. Papelón. Y Betty Davis seguramente también. Pero bueno, Katharine Hepburn... Pero la que lo hace... Vivian Leigh tiene... Yo creo que en aquel momento era una desconocida, ¿no? Yo creo que la sacaron de un casting ahí un poco al azar. Y luego se pegó muchos años sin hacer películas hasta que hizo la de... el tranvía llamado Deseo, que también ganó el Oscar, creo, y también buen papel. Pero esa pega porque es muy altanera, es ahí como muy chulica, ¿sabes? Claro, pues, hombre, entonces, altanera... Bueno, estas dos eran de armas tomar, las dos, y sobre todo Katharine Hepburn. Katharine Hepburn tenía un carácter... Sí. Y mira, pues como os decía, en $1 Million Baby, el papel que hace Hilary Swank, se lo ofrecieron a Sandra Bullock y a Ashley Judd. Pero Sandra Bullock no sé si lo hubiera hecho bien. No me cuadra ninguna de las tres. Sandra Bullock boxeando no me cuadra para nada a mí. No. Mira, una película mítica que podía haber sido un auténtico mierdón en manos de los que en principio iban a ser los protagonistas, fue Casablanca. Es verdad. ¿A que no sabes quién iba a hacer en lugar de Humphrey Bogart? Cuéntamelo. Bueno, un actor que en el cine igual no llegó a mucho, pero luego presidió Estados Unidos durante unos años. Ronald Reagan. Ostras, muy mal, muy mal. Malísimamente. Bueno, es muy mal actor. Además. Ronald Reagan iba a ser Rick y en el lugar de Ingrid Bergman iban a poner a Anne Sheridan. No sé quién es Anne Sheridan. Pues sí sé quién es, pero... Yo sé quién es, pero no la veo. Hombre, a ver, no pega. Igual lo habría hecho bien, pero al lado de Ingrid Bergman... Ingrid Bergman... Es que ahí estamos hablando de la crema. Antes hemos hablado de Travolta, pero es que Travolta ha rechazado Oficial y Caballero, Chicago, American Gigolo. Ay. Luego también ha rechazado La Milla Verde, Apolo 13, Splash, Forrest Gump que hemos dicho, o sea... Y luego apareció Tom Hanks, y luego en Reservoir 2, Tom Hanks rechazó hacer el papel de Michael Manson. Michael Manson se supone que iba a hacer Pulp Fiction. Pero no quiso hacer Pulp Fiction y al final John Travolta cogió el de Pulp Fiction. Bueno, pero John Travolta hizo otras buenas selecciones, como mira quién habla también, eso mira quién habla ahora. Lo que pasa es que a toro pasado es muy fácil. No, estamos hablando... Claro, pero imagínate en ese momento estar ahí y decidir no hacer una de esas, o sea... Pero Tom Hanks metido ahí en Reservoir Dogs, hostia... Bueno, Oye, que Tom Hanks... 2 minutos. Le tenéis manía porque sois unos raros, pero Tom Hanks es un excelente actor y puede hacer lo que quiera. De bueno, de malo y lo que quiera. Bueno, pues quiero hablar de personas, no actores, sino personas inusuales para ciertos papeles que en un momento dado se barajaron. Por ejemplo, para el papel de Superman se barajó a Muhammad Ali. A Cassius Clay. Ostras, pues mira, que no actuó en su vida. A mí me hubiese gustado, ¿eh? Pero estaba estaba en el culmen de su popularidad. ¿Por qué al final no interpretó a Superman? Pues por el racismo que había en los años 70, que un personaje que era blanco en principio, meter un negro, pues habría sido la debacle. Y otra persona que estuvo a punto de interpretar a Superman fue Neil Diamond.
Simplemente porque les gustaba a los productores su música y dijeron, vamos a contratarlo para hacer de Superman. Y Neil Diamond lo rechazó porque se sentó una tarde con una calculadora en casa, hizo los cálculos de lo que le pagaban por hacer la película y lo que sacaba haciendo una gira con su grupo. Y dijo, pues sacó más pasta de gira. Y no la hizo por eso, Pero... Hostia, Neil Diamond. Ojo que los productores tienen que ser un mundo aparte, porque estos se ponen a pensar y pueden hacer cualquier barbaridad. Joder. Pues ya estamos viendo. Pues... Sí. Menos mal que luego vienen los directores y demás. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Me cago en. Otro día haremos más, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿No? Pero está bien, ¿eh? Sí, divertido, porque sabes cosas que no... O sea, te enteras de cosas, curiosidades que molan. Ha hablado el lobo más que nunca, ¿verdad, Cachán? Sí. He hecho la tarea. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que sale en una película de Nicolas Cage. Hoy está Nicolas Cage en todos los lados. Sí, da gusto. Y la canción se llama War. El tema es Lowrider. No, perdón, el grupo se llama War, la canción es Lowrider y sale en la película 60 segundos. Wow. Agur, amigos. Venga, Agur.